Entonces, ¿qué es la fiesta del Halloween? Es la mayor reunión de hechiceros, brujos, satánicos, ocultistas y adoradores del diablo como víspera del año nuevo para la brujería. Pues es el día de las matanzas, hay sangre. Estos celebran e invitan jóvenes y niños a sus fiestas de disfraces para que se hagan edictos a los grupos satánicos disimulados, rock, licor, droga, en discotecas donde los convierten al control psíquico y mental de la programación de las tinieblas, donde muchos inocentes van con la aprobación de sus padres, caen y hasta son devorados por tan terrible plan. Podemos ver que los disfraces, aunque sean muy tiernos, están quitando la identidad a nuestros niños. Yo les voy a dar algunos significados de estos disfraces, que son las lechuzas, arañas, gatos, sapos y animales horripilantes. Representan a los espíritus inmundos que habitan en los cementerios y las regiones oscuras, espíritus perversos que se quedan ocupando la oscuridad de las cavernas, espantos que poseían de los cuerpos y de las mentes de los amantes del Halloween. La calabaza significa la tradición de las calabazas se agregaron por las diferentes culturas cuando los irlandeses llegaron al territorio de hoy, que hoy son los Estados Unidos, los cuales trajeron las costumbres de hacer linternas ahuecando nabos para espantar con ellas a las brujas, pero se encontraron en América con calabazas gigantes, las cuales se cosechaban en octubre. Estas se convirtieron en mejores linternas que los nabos. Las brujas, entre luciferinas, fieles sirvientes de la oscuridad, cuyo objetivo es matar y comerse al humano. La muerte de la víctima la inician por la mente, que poseen hasta lograr todo su cuerpo, matando inclusive el alma del adepto de Halloween. Los vampiros o murciélagos. En la época medieval, los demonios eran representados por estas figuras. Hoy son usados también en una clase de artes mágicas. Son demonios que se apoderan de los que participan de Halloween y hace el trato al ritmo del baile que es impulsado por las entidades. Estamos en Impacto Juvenil, el tema de Halloween. Oiga, muchísima atención. Quienes quieran también adquirir este programa, pues pueden contactarnos a través del 873-0400. Ahora, mis amigos, mis hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Nosotros los cristianos debemos participar del Halloween? No, para nada, no. ¿Y por qué? Porque son obras infructuosas de las tinieblas, y si nosotros aceptamos eso, estamos haciendo partícipe de las obras de las tinieblas, estamos haciendo partícipe de los proyectos satánicos, porque vemos que en ese día se pierden niños, niñas, los encuentran al día siguiente sin órganos, sin ojos, bueno, una serie de cosas horripilantes que hacen con esas personas, y la palabra de Dios dice que no tenemos que hacernos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Apoyando lo que dijo Flor, el único que se disfraza de Satanás como ángel de luz, y él es el que vino a hurtar, a matar y a destruir. Así es. También la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque esta es una fiesta completamente pagana. Es una fiesta donde los niños y los adolescentes que están en esta fiesta tan pagana, donde están siendo consagrados, donde muchos son robados, son utilizados para los mismos sacrificios de aquellos brujos que quieren crecer. Bueno, de toda esta cantidad de cosas. Entonces decimos no, a nosotros aquí decimos no, y les invitamos a todos los oyentes, vamos a decirle no a esta fiesta pagana, le vamos a decir no al Halloween, le vamos a decir sí a buscar la presencia de Dios y solamente la gracia de Dios. Bueno, 4 de la tarde, 44 minutos.
Pero algunas personas se preguntan, pero si disfrazo a mi hijo lo disfrazo de algo tierno como pollito, como conejo, como bailarina o policía, o de flor o de sol, o de regalo, o como lo decía ahora, de un televisor o de un angelito, ¿es malo? Yo les hago la pregunta, ¿es malo cuando los disfrazamos de algo como tan insignificante? Claro, claro, sí. Sí. Además, mire que si Satanás se disfraza como ángel de luz y es malo, imagínese cuánto más a estas cosas que de pronto a nuestra vista podrían ser insignificantes, y más con toda esta historia que acabamos de ver de la tradición de esta fiesta. Claro que sí es malo porque además le quitamos la identidad a nuestros niños y ellos tienen que identificarse que son hijos de Dios. Así, claro, Dios dice que nosotros que no debemos tomar otra identidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una identidad, y mucho menos cuando ya sabemos la profundidad de esta fiesta tan pagana, donde nuestros niños están siendo pasados por fuego, porque así es, nuestros niños, los adolescentes están siendo pasados por fuego, aunque ellos no lo saben, pero esto va a repercutir mucho más adelante en sus vidas, en su vida espiritual, en su crecimiento, aún en su desarrollo, en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque han sido expuestos a un mundo espiritual y pagano. Bueno, y pues yo pregunto, pues, ¿para qué disfrazar a un hijo de un animal? Cuando no es un animal. Si Dios hubiese querido que él fuera un pollito, un conejito, pues Dios lo hubiese hecho conejo y no lo hubiese hecho un hombre. Entonces, o una niña o un niño, pues vemos que nuestro Dios nos ha dado una identidad, y que esa identidad tenemos que conservarla, esa identidad tenemos que valorarla, y los padres son los que tienen el control y las riendas de que sus hijos no participen de estas fiestas paganas, porque un niño no se va a mandar solo, no, es el padre el que, digamos, que alcahuetea esas costumbres paganas, que el pueblo cristiano no tiene que ser partícipe de ellas. Pero mire, ¿por qué pasa esto? Mire, ¿por qué pasa? Nosotros vemos que el mismo padre es el que lleva a sus hijos, y el mismo padre es el que le compra el disfraz, y el mismo padre le compra la calabaza para que vamos a recoger los dulces. ¿Por qué pasa esto? Porque los padres no tienen un conocimiento de la gravedad de esta fiesta tan pagana. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? Aprender. Escuché Impacto Juvenil, hoy estamos dando este tema especial para que aprendan los padres a que no deben de llevar a sus hijos a participar de estas fiestas paganas. Y que esta fiesta mira el significado, la forma en que lo hacían, sacrificando a los mismos seres humanos supuestamente para protegerse de los espíritus inmundos. Bueno, muchachos, vamos a escuchar algo. Son unos testimonios, son dos mujeres jóvenes que tuvieron que ver con la brujería, con la hechicería, y se puede cambiar y se puede salir de allí. No se diga más, y pues vamos a escucharlo. Muchísima atención. Cuando usted consulta a los santeros, curanderos o juega con estas prácticas ocultistas, mucho cuidado, no se puede jugar con fuego sin salir quemado. Lo triste de esto, mis amigos, es que muchos que participan de estas prácticas no saben que lo único que acarrean para sí mismos es maldición y desgracia. Temas que otros callan. Bienvenido al encuentro de hoy. En esta oportunidad, dos mujeres jóvenes nos contarán cómo ellas salieron de estas prácticas satánicas. Oh Espíritu Santo, controla tú mi cantar. Hablé con un vecino y le conté mi problema, y él me dijo que conocía a un brujo que me podía ayudar. Yo fui a visitar a aquel brujo, y cuando llegué todo mi cuerpo temblaba de miedo. Aquel brujo supuestamente estaba trabajando con un ser o un demonio que le llaman Candelo. Yo no conocía a ese brujo. Él salió de consultar a alguien y se dirigió directamente donde mí y me dice: bienvenida, te estaba esperando. Me saludó como que me conocía. Él me dijo: tú tienes miedo, abrázame que ese miedo se te va a quitar. Cuando la abracé, me transmitió algo caliente en todo mi cuerpo y el miedo se me fue. Cuando yo empecé a hablar con aquel brujo, yo creía que le iba a contar toda mi vida, pero él me sorprendió, él me la contó a mí. Y me dijo que yo estaba allá porque todas las noches yo veía un hombre, un personaje alto, que se vestía de negro y que muchas veces andaba con un pájaro bien grande encima de sus hombros. Me dijo que ese pájaro era un águila. Me enseñó todas las imágenes de los demonios o los espíritus que él tenía en ese lugar. Y me dijo que al que yo veía no era ninguno de ellos. Y le pregunté que si no era ellos, que quién era. Entonces él me dijo: mira ahora debajo de la mesa. Cuando miré debajo de la mesa, habían unas imágenes separadas.
y me dijo: a quien tú ves, ese que está ahí. Su nombre es el varón del cementerio, y le dicen también Elías, y su propósito es matarte y volverte loca si tú no le sirves. Aquel brujo, cuando yo entré a ese lugar, tenía la Biblia abierta, me dijo que trabajaba con el gran poder de Dios y el Espíritu Santo. Yo le dije que dejáramos al Espíritu Santo tranquilo porque él no moraba en esos lugares. Yo le dije a ese brujo que yo no lo quería a ellos, que yo no quería al varón del cementerio, que yo no quería a ninguno de ellos, que yo amaba a Jesús. Yo pensé que yo estaba hablando con Candelo, pero fue grande mi sorpresa, porque cuando le dije que yo amaba a Jesús, él me dijo: yo lo odio a él. ¿Sabe por qué lo odio a él? Porque yo estuve allá arriba con él, yo era semejante a él, pero él me quitó mi lugar y me detronó de allá arriba, y ahora yo soy amo y señor de este mundo. Estaba hablando con el mismo Satanás. Cuando estuve grave, los médicos no encontraban lo que yo tenía. Me vi tan grave que me morí. Vi mi espíritu salir de mi cuerpo. Cuando mi espíritu sale de mi cuerpo, yo me encuentro en un lugar llano y vino un personaje a buscarme. Aquel personaje tenía figura de hombre, pero todo su cuerpo estaba lleno de pelo como de animal. Tenía unas alas gigantescas, unas uñas bien largas, y su rostro era de animal. Me agarró por el brazo izquierdo y empezamos a subir y a subir y a subir como quien iba para el cielo. Pero después que llegamos a un lugar, en vez de seguir subiendo, empezamos a descender y a descender y a descender, y mientras más descendíamos, más profundo era. Me introdujo por un túnel. Aquel túnel era largo y oscuro, olía a pudredumbre, a azufre, y se sentía húmedo. Yo trataba de arrancar sus manos de mi brazo, pero no podía tocarlo. Y aunque estaba en el espíritu, tenía mis 5 sentidos, y algo me decía: tú vas al infierno. Yo empecé a gritar al Señor que me salvara, que yo no quería ir al infierno, que me diera otra oportunidad, que si Él me daba otra oportunidad, esta vez yo sí le iba a servir y le iba a obedecer. Pero era inútil, era como que Dios no estaba en ese lugar. Mientras yo más gritaba al Señor, más rápido corría aquel demonio conmigo. Al final del túnel había una luz opaca que se prendía y se apagaba, como iluminando el camino a ese demonio.